Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de la mujer samaritana. Esta es nuestra segunda parte de la mujer samaritana. Simplemente como recordatorio, hermanos, vemos que esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 muy específicamente. Y esta mujer, conocida como la mujer samaritana, pues era una mujer que no tenía un trasfondo muy bueno, sino tenía un trasfondo de vida muy malo, ¿no? Y esta mujer pues vivía en esa ciudad llamada Samaria, y aquí en Samaria, hermanos, ella vivía en un lugar muy cercano al muy famoso conocido como el Pozo de Jacob, ¿no es cierto? Aquel pozo donde ellas, las mujeres de esta región, iban y sacaban agua para sustentar a todas sus familias. Y bueno, esta mujer, conocida como la mujer samaritana, pues fue a hacer eso, a lo que toda mujer hacía en esa época, sacar agua del pozo para sustentar a su familia. Y aquí pasa algo impresionante. Nuestro Señor Jesucristo, con toda la sabiduría, con todo el conocimiento, Él quería ir a este lugar, precisamente a este lugar, porque en este lugar se iba a encontrar a esta mujer. Él ya sabía que se iba a encontrar a esta mujer samaritana en ese pozo. Entonces le dice a sus discípulos: discípulos, tenemos que ir de Judea a Galilea, pero no vamos a tomar el camino difícil, sino vamos a tomar el camino fácil, que es cruzar por Samaria, ¿no es cierto? Recordando rápidamente, los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran enemigos. Los judíos y los samaritanos eran enemigos, se odiaban por muchas razones. Una de ellas es que en tiempos del reino dividido, los judíos se mezclaron con los asirios y de ahí se formaron los samaritanos, pero esto provocó que los judíos odiaran mucho a esta nación llamada samaritanos. Entonces ellos no pasaban por sus tierras, ellos no convivían por ninguno de ellos, pero nuestro Señor Jesucristo, teniendo en mente el plan de salvación no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, Él decide pasar por Samaria porque se iba a encontrar con esta mujer samaritana. Y vemos en la historia que Él se sienta en ese pozo, ¿no es cierto? En el pozo de Jacob, y se encuentra esta mujer llamada la mujer samaritana. Y ellos, hermanos, empiezan a tener una plática muy curiosa, ¿no es cierto? Una plática donde él le pide agua, ella le dice, pues, ¿por qué me la pides si tú eres judío? ¿No es cierto? Después el Señor Jesucristo le dice, dame de beber, ¿no? Esta mujer como que está sacada de onda por esta situación de que un judío le está hablando a una samaritana, ¿no? Y de repente el Señor Jesucristo le dice que si realmente ella supiera quién se le está pidiendo, ella le pediría agua a él, agua viva, porque esa agua que él da le iba a dar vida eterna, ¿no es cierto? Y entonces ella empieza a decir, caramba, ¿con quién estoy hablando? Y le cuestiona y le pregunta, ¿acaso tú eres más grande que Jacob? ¿Que el hombre que nos dio estas tierras? ¿Que el hombre que nos dio este pozo? ¿Acaso tú eres más grande que él? Pues la respuesta era que sí, ¿no es cierto? Él era más grande que Jacob porque él era Dios, él era el Mesías esperado, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo, hermanos, la empieza a llevar por este camino de que ella se empiece a dar cuenta quién era este hombre, quién era el que le pedía el agua y quién era el que podía proporcionar esa agua espiritual. No solamente una agua física, sino también una agua espiritual. Y en esta conversación, hermanos, que vimos la semana pasada, vimos que la mujer samaritana empezaba a sospechar que Jesús podría ser el Mesías, por una razón. ¿Cuál era esa razón? Recuerdan que la mujer samaritana tenía una vida muy escandalosa. No le adivinó, le dijo tal cual era su vida, ¿no es cierto? La mujer samaritana empieza a cuestionar al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dice, trae a tu marido, ¿no es cierto?
para que puedan ver lo que yo puedo hacer. Y la mujer samaritana le dijo, no tengo marido. Y el Señor Jesucristo, con toda la sabiduría, con todo el conocimiento que tiene, le dice, bien haces, no tienes marido, porque tú tenías antes 7 maridos, ¿no? Sí. O 5 maridos, ¿no? Tenías 5 maridos, pero el que ahora tienes no es tu marido, ¿no? Y entonces ella se queda impresionada y dice, caramba, ¿quién es este hombre que me está revelando todas mis cosas, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, ella empieza a tener la sospecha de que probablemente este hombre era el Mesías. Recordando un poco, hermanos, en la época del Señor Jesucristo, todo el pueblo de Israel y todo el que tenía conocimiento de las Escrituras tenía la expectativa de que en esa época iba a llegar el Mesías. Todos lo sabían. Todo el mundo sabía que el Mesías iba a llegar. Entonces, es por eso que la mujer samaritana decía, este hombre puede ser el Mesías, ¿no es cierto? Este hombre puede ser el que realmente venga a salvarnos. Pero, hermanos, sabemos que ella no pensó esto por sus propias fuerzas, sino que estamos totalmente convencidos que fue el Espíritu Santo de Dios que empezaba a tocar su corazón. Fue el Espíritu Santo de Dios que empezaba a cambiar sus pensamientos para con Jesucristo. El Espíritu Santo empezaba a trabajar en el corazón de esta mujer samaritana. Y Dios el Padre fue atrayéndola irresistiblemente hacia Cristo con todas estas acciones. Y le fue revelando la verdad que ninguna otra persona había visto en ese tiempo. La mujer samaritana era la única persona y la primera persona que había escuchado acerca del Mesías, que había visto que Él era el Mesías. Y en ese punto de la historia, hermanos, y aquí fue donde nos quedamos, nuestro Señor Jesucristo estaba preparado para quitar esa cortina, hermanos, y revelar su verdadera identidad. El Señor Jesucristo estaba preparado para decirle quién era verdaderamente. Ella, hermanos, ya había abordado el tema del Mesías. Ella ya había tocado este tema. Vean lo que dice Juan capítulo 4, versículo 25. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Sí. Así dice Juan 4, 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, escucha, llamado el Cristo. Escucha, ella dice, sé que va a venir. Ella lo sabía, ¿ok? Llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y escucha, versículo 26, Jesús le dijo, ¿qué? Yo soy el que habla contigo. Date cuenta de algo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo no le dio vueltas al asunto. El Señor Jesucristo dio la respuesta más directa y más explícita que Él podría dar acerca de quién era. Y Él claramente le dice, yo soy el Mesías. Yo soy. Y esta respuesta, hermanos, jamás la había dado el Señor Jesucristo. No hay ninguna evidencia, hermanos, bíblica donde podamos ver que el Señor Jesucristo, a todos lados donde va, Él dice, yo soy el Mesías. Se va, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. No. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios, nunca ves a Jesucristo haciendo esto. Jesucristo nunca se presenta como el Mesías tan explícitamente. No hay ningún registro, no hay ninguna evidencia de que Él hiciera esto de manera continua. Pasa el tiempo y llegamos a la noche de su traición, cuando lo traicionaron. Y ahí, hermanos, hubo una ocasión cuando Pedro hizo una gran confesión. Y vean lo que afirmó Pedro acerca del Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo 16, 16. Mateo 16, 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Dice así Mateo
16, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, escucha las palabras de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, vean. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero escuchen, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese, escucha, que él era Jesús el Cristo. ¿Se dan cuenta? Los discípulos, hermanos, especialmente Pedro, sabía quién era este hombre. Ellos lo sabían. Ellos sabían que este hombre era el Mesías esperado, era el Cristo. Pero ¿qué dijo Jesús? No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. ¿Por qué, hermanos? No sabemos realmente la razón. Probablemente, hermanos, Jesús guardó mucho esto para no adelantar su muerte, porque Él tenía los tiempos precisos. Él tenía que morir en un tiempo preciso. Seguramente esa fue la razón. Pero dense cuenta, Jesús casi nunca se presentaba como el Mesías. También pasó otra historia, hermanos, cuando hubo una turba ahí de judíos. Vean lo que dice Juan 10:24. Juan capítulo 10, versículo 24. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Juan 10, 24 dice así, vean. Y le rodearon los judíos y le dijeron, escucha lo que dijeron estos judíos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. O sea, estos judíos le echaron la pregunta tal cual, ¿no es cierto? Si tú eres el Cristo, ya dinos. ¿Para qué nos haces enojar tanto, no es cierto? Pero vean, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nunca negó la verdad, pero lo que sí hizo fue evitar la respuesta, lo que sí hizo fue evitar decirles lo que ellos querían escuchar. Vean, versículo 25 lo que contestó. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Te das cuenta? O sea, nuestro Señor Jesucristo sí les dijo que Él era el Cristo, pero no se los dijo de manera directa, sino con otras palabras. Él siempre hacía esto. El Señor Jesucristo nunca lo decía de manera directa. Pasan los años de esta historia, hermanos. Pasan los años y llegamos al juicio ante Caifás. ¿Recuerdan que al Señor Jesucristo lo agarran y lo paran delante de Caifás? En las primeras horas de la mañana, antes de la crucifixión, el Señor Jesucristo está preso y una vez más el Señor Jesucristo revela su identidad, como lo hizo con la samaritana, pero mucho después. Vean lo que dice Marcos 14:60. Marcos 14:60. Marcos 14:60. Aquí ya está el Señor Jesucristo agarrado a unas horas de morir. Estamos en la mañana de este día y dice Marcos 14:60, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice la palabra de Dios, escuchen. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, escuchen, ¿no respondes nada? ¿Qué testificas estos
¿Qué testifican, estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y vean, la pregunta es directa, ¿no es cierto? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Hijo de Dios, el que es bendito? Vean lo que respondió Jesucristo, versículo 62. Y Jesús le dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La misma respuesta que le dio a la samaritana, ¿se dan cuenta? Él literalmente le dijo, yo soy. Pero esto, hermanos, pasaron muchos años para que él volviera a decir claramente que él era el Mesías. Él simplemente dice, yo soy. Y esta declaración, hermanos, pues le costó la vida. Literalmente le costó la vida. Por esta razón lo mataron. Lo mataron porque él dijo, yo soy el Mesías. Vean lo que dice versículo 63. Ahí mismo, 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándolo ser digno ¿de qué? De muerte. Date cuenta, gracias a que él dijo, yo soy el Mesías, lo mataron. Pero a la luz de todo esto, hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto acerca de cómo él se manifestaba a la gente, es muy asombroso, hermanos, que la primera vez que nuestro Señor Jesucristo escogió revelarse como en el Mesías, es asombroso que Él lo hizo con una mujer. Y no cualquier mujer, sino con una mujer samaritana. Es muy asombroso, hermanos, porque realmente esta mujer fue un testigo fiel y gracias a lo que vivió, ella produjo una fe enorme en el Señor Jesucristo. Porque Él se declaró tan abiertamente quién era, que ella simplemente lo que hizo fue empezar a creer en este hombre. Ella simplemente empezó a tener esta pequeña esperanza y esa pequeña esperanza por el Mesías se empezó a convertir en una fe auténtica, en una fe plena, en una fe madura. Pero ¿esto por qué pasó, hermanos? ¿Por qué ella empezó a tener la esperanza? ¿Por qué esa esperanza se convirtió en fe? ¿Y por qué esa fe fue una fe madura? ¿Por qué, hermanos? Porque ella esperaba al Mesías, aquí dice, ¿no? Aquí se nos va a declarar todo, ella sentía en su corazón. Sí, pero hay algo importante. Porque este Mesías se le presentó y le dijo, yo soy ese Mesías. Yo soy el que te va a salvar. Yo soy el que te va a quitar todos tus pecados. Yo soy el que te va a perdonar tu vida llena de pecado. Porque ella no era una mujer, por así decirlo, digna de recibir elogios. Era una mujer con un trasfondo muy malo. Pues, ¿cuántos hombres tenía, no es cierto? ¿Con cuántos hombres ya había estado? Pero el Señor Jesucristo se presentó ante ella y le dijo, yo te voy a salvar. Yo te voy a quitar tus pecados. Eso, hermanos, hizo que ella tuviera fe. Eso hizo que ella creyera en este hombre. Porque este hombre se le presentó, porque Dios mismo se le presentó. Ahora, hermanos, lo que nos tenemos que preguntar a nosotros es, como cristianos, ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no se nos ha presentado? Y hermanos, no estoy hablando de manera literal, porque obviamente si tú has visto al Señor Jesucristo de manera literal, pues a lo mejor comiste pesado en la noche, ¿no? Pero, hermanos, lo que estoy tratando de decir es que nuestro Señor Jesucristo se nos ha presentado a nosotros a través de la exposición de su palabra, ¿no es cierto? Sí. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, cada vez que nos enseña la Escritura, ahí está Cristo. Y Él se nos presenta, ¿no es cierto? Y nosotros, hermanos, podemos
decir abiertamente que hemos sentido la presencia de Dios, que hemos sentido su salvación, que hemos sentido su perdón, ¿no es cierto, hermanos? Porque si realmente, hermanos, nosotros hemos sentido todo esto, pues ¿por qué tenemos poca fe? ¿Por qué nuestra fe no crece? ¿Por qué nuestra fe para con Dios sigue siendo la misma? Hermanos, ¿acaso Dios no ha transformado nuestros corazones? ¿Acaso Dios no nos ha tocado? ¿No nos ha dado esperanza para convertirnos en los hijos o en las hijas que Dios quiere que seamos? Hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para ver verdaderamente al Mesías, para ver quién es este hombre. Porque si tú ves a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, eso te tiene que cambiar. Tiene que cambiar tu vida y tiene que cambiar tu fe, hermanos. Porque nosotros no podemos ser cambiados de otra manera. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo se nos revele, ¿no es cierto? Necesitamos que Cristo nos sea presentado. Es por eso, hermanos, que aquí nosotros no hablamos de nuestra vida. Nosotros no hablamos de lo bien que nos fue o de lo bien que te fue, ¿no? Aquí hablamos única y exclusivamente ¿de quién? De Cristo, de Dios. Porque entendemos que Él es el único que nos puede salvar. Entendemos que Él es el único que puede producir fe en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que necesitamos a Cristo siempre, siempre en nuestras vidas, para que nuestras vidas vayan siendo transformadas en la esperanza que tenemos en el Mesías, así como esta mujer tuvo la esperanza y la gran bendición de saber que Él era el Mesías esperado. ¿Y sabes algo, hermanos? Muy curioso que pasó aquí. La escritura de Juan, ahí en Juan 4, hermanos, nos dice que precisamente en este momento cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo yo soy el Mesías, precisamente en ese momento los discípulos regresaban. Vean lo que dice Juan 4:27, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 27, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 27, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Dice, en esto vinieron sus discípulos, y escucha, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Esta frase, hermanos, que podemos leer aquí en la Reina Valera de y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Esta frase, hermanos, en griego es muy interesante, porque en griego, hermanos, es una expresión enfática que nos da la idea, hermanos, que ellos llegaron en el momento justo, en el momento exacto, para oírle a Jesús decir que Él era el Mesías. Por eso ellos se maravillaron. Por eso ellos se quedaron mudos. Por eso ellos, hermanos, se quedaron impactados al ver a esta escena, al ver cómo Jesús le decía a la mujer, yo soy el Mesías. Ellos se quedaron impactados. A tal grado, hermanos, que nos relata Juan, que ninguno de ellos preguntó nada, ninguno de ellos quiso hablar con ella de nada, simplemente se quedaron impactados de la respuesta que Jesús le estaba dando a esta mujer. ¿No? Imagínense, un judío revelando una cosa muy sagrada a una samaritana y ellos se quedaron impresionados de lo que estaban pasando y por supuesto de lo que estaban escuchando, porque aquí fue la primera vez que el Señor Jesucristo se presentó como el Mesías. Y no se presentó con sus discípulos, sino con una mujer samaritana. Y ellos quedaron impresionados. Acto siguiente de esto, hermanos, esta mujer al escuchar que Él era el Mesías, al ver lo impresionante de Jesús, esta mujer deja el pozo, esta mujer deja su vasija. Y no fue por una distracción lo que causó que ella dejara su vasija y que se fuera del pozo. Porque ella, hermanos, tenía un propósito.
Ella quería regresar otra vez. Su plan era traer a varones, su plan era traer a hombres de la ciudad y presentarles a Cristo. Eso es lo que ella quería hacer. Porque, hermanos, el secreto de este conocimiento asombroso de que este hombre era el Mesías esperado, de que este hombre los iba a salvar, este conocimiento, hermanos, no se podía esconder. Este conocimiento no podía estar oculto. Su respuesta, hermanos, de esta mujer al enterarse que este hombre era el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el que iba a salvar al mundo, su respuesta fue la respuesta típica de todo nuevo creyente. ¿Sabes cuál fue? Su respuesta fue: tengo que ir a predicar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya hablábamos de eso. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Meses? ¿Años? No. ¿Un minuto? ¿Por mucho? Cuando ella dijo, tengo que compartir el Evangelio. En ese momento ella dijo, lo tengo que hacer. Este secreto no lo puedo tener guardado. Hermanos, date cuenta, aquí hay una evidencia de fe auténtica, ¿no es cierto? Aquí, hermanos, hay una nueva fe que empieza a crecer. Aquí hay un sentido, hermanos, que todos nosotros lo hemos sentido. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, vamos con Él, pedimos perdón por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nos sentimos aliviados, porque nuestras cargas se nos son quitadas, porque ahora somos perdonados, porque ahora, hermanos, la culpa se nos fue quitada. Y esta mujer sintió lo mismo. Y esta mujer dijo, caramba, mis pecados me los ha quitado. Yo creo en este hombre. Y la evidencia de eso, hermanos, fue compartir las buenas nuevas con todos los hombres. ¿Sabes, hermano? Esto es más común en los nuevos convertidos. Los que ya tenemos años en el cristianismo, esto, por desgracia, lo vamos dejando atrás. Y los nuevos convertidos, como sienten todo este amor de Jesús, sienten toda la protección, sienten cómo Dios nos quita ese pecado, lo primero que hacen es, yo quiero compartir todo esto. Esto es algo de nuevos conversos, que ellos van y predican. Pero esto no quiere decir, hermanos, que nosotros que tenemos años en el cristianismo, o los que tenemos años en el cristianismo, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que compartir el Evangelio. Claro que lo tenemos que compartir. Nosotros tenemos que ir y dar las nuevas siempre. ¿Cuál fue el mandato del Señor Jesucristo para sus discípulos? Y por extensión para todo creyente. Ir y ¿qué? Y hacer discípulos, ¿no? ¿Cómo haces discípulos? Pues enseñándoles, ¿no? Primero, compartiendo el Evangelio, ellos creen, los vas instruyendo, así tú haces discípulos, y después de que haces discípulos, dice, bautízalos, ¿no? En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es nuestra misión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso también nosotros nos preparamos, para eso también nosotros estudiamos la palabra de Dios, para predicar el Evangelio de Cristo, para hablar de lo que Él hizo por nosotros, cómo Él se sacrificó en esa cruz. ¿No es cierto? Cómo Él, siendo el Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para salvarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Y no solamente una vez, sino todos los días de nuestra vida con todas las personas que podamos compartirles el Evangelio. Porque entendemos, hermanos, que ese hombre o esa mujer también necesitan de Jesús. También necesitan de un Salvador. Así como nosotros lo necesitamos, ellos también lo necesitan. Y por amor a nuestro prójimo, vamos y les damos las nuevas. Eso lo entendió la samaritana en el momento que escuchó a Jesucristo decir, yo soy el Mesías. Ella lo escuchó y ella ¿qué dijo? Tengo que ir. Tengo que decirle a todo mundo quién es este hombre.
Ahora, hermanos, nota que la primera cosa que les dijo a los hombres del pueblo, esta mujer, fue que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. Esa fue la primera respuesta y fue las primeras palabras que pronunció la mujer samaritana a estos hombres. Ella simplemente dijo, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho, refiriéndose a toda su vida pecadora, a toda su vida perversa. ¿Y sabes algo, hermanos? Si nos ponemos a pensar, esta mujer no estaba esquivando el pecado. Esta mujer, hermanos, al pronunciar estas palabras, ella estaba disfrutando, escucha, del resplandor del perdón. Porque ella dijo, Él me ha dicho todo de mi vida. Y por supuesto, ahora sé que Él me ha perdonado. Ella estaba disfrutando el perdón. A ella ahora no le avergonzaba decir yo era una pecadora. Ahora lo que ella decía es que sí, era una pecadora, pero ¿qué crees? El Mesías me ha perdonado. El Salvador me ha perdonado. Y sencillamente, hermanos, no había vergüenza en sus palabras. Porque ella quería expresar al mundo que este hombre la había salvado de sus pecados. Por supuesto, hermanos, que su entusiasmo, su determinación eran muy grandes, que cualquier persona que la veía no se podía resistir. Bueno, aquí también, como le piden que se quede, Uh-huh. se ¿Sí? queda 2 días con ellos. Ajá. ¿Cuánto no les platicó? Sí, Jesús? sí. No les... Sí, porque vean, todo el ánimo que tenía esta mujer por compartir el evangelio, ¿por qué? Porque ella ya había sido perdonada. Ella quería que otros hombres y otras mujeres fueran perdonados igual que ella, fueran salvados. ¿Y estos hombres qué hicieron? Pues queremos ver de qué se trata, queremos ver al Mesías. Y entonces ellos volvieron con ella al pozo, donde ellos realmente conocieron a Jesús. Y Él impactó tanto su vida que vean, dice el versículo 39, lo que estamos hablando, versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, escucha, creyeron en Él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Se dan cuenta? Todos estos hombres de la ciudad, muchos de ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Aquí hay un contraste y podemos hacer un contraste muy grande con los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran hombres que no creían en Jesús, hombres que rechazaban a Jesús. Ve lo que dice Lucas 15, versículo 2. Lucas capítulo 15, versículo 2, escucha, dice así, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Escucha, los fariseos murmuraban, hablaban mal de Jesús. Los líderes religiosos, la élite religiosa de esa época, hermanos, escucha, estaba enojado con el Señor Jesucristo, porque al Señor Jesucristo le gustaba conversar con gente mala, con gente pecadora, así como esta mujer samaritana. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos se burlaban del Señor Jesucristo y se burlaban abiertamente. Ve lo que dice Mateo 11:19. Mateo 11:19, vean lo que dice. Mateo capítulo 11, versículo 19 dice así la palabra del Señor. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vean cómo lo ofendían. Ahí viene este Hijo del Hombre, ahí viene este Mesías que solamente está de comelón y de bebedor de vino ahí con los publicanos y con los pecadores.
Así eran los fariseos, hermanos. Hombres que se burlaban, hombres que ofendían al Señor Jesucristo. Los líderes judíos, hermanos, pues por supuesto que ellos por ser hombres que sí estudiaban las Escrituras, sí sabían que algún día iba a venir el Mesías. Y ellos sabían que este Mesías, hermanos, algún tiempo de la historia los iba a vengar de todo lo que aquellos pueblos malos les hacían. Ellos sabían que el Mesías iba a expulsar a los romanos y que iban a instalar el reino de Dios sobre todo el mundo y que Israel iba a ser el centro de todo. Eso es lo que ellos tenían en sus mentes. Ellos pensaban que un día iba a venir el Mesías y que todo el pueblo de Israel iba a ser un pueblo triunfante sobre todos los pueblos, incluyendo el pueblo de Samaria. Y que el pueblo de Israel iba a estar hasta arriba y que él iba a gobernar a todos y que ellos iban a reinar sobre todos y que sus cuestiones y sus estructuras políticas y religiosas iban a estar arriba de todas las cosas. Ellos pensaban eso. Ellos tenían una expectativa muy grande del Mesías. ¿Pero qué pasó? Al final ellos despreciaron a este Mesías, ¿no es cierto? Y era obvio que lo despreciaran. ¿Sabes por qué? No, porque el Señor Jesucristo no satisfació sus expectativas. Jesucristo vino a hacer otras cosas. Jesucristo no vino a hacer lo que ellos querían que hiciera. Él vino a hacer lo que tenía que hacer como el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo, hermanos, simplemente no cumplió con las expectativas de este hombre. Al contrario, el Señor Jesucristo los regañó muchas veces, ¿no es cierto? Y les dijo, ustedes son unos hipócritas, ustedes son falsos, ¿no? Y el Señor compartía con hombres pecadores, con hombres que necesitaban ser salvados, con publicanos, con pecadores, ¿no es cierto? Y por esta razón los judíos lo odiaban. Por esta razón los judíos no lo querían. Pero por otro lado, había un pueblo llamado los samaritanos. Y este pueblo, hermanos, tenía una expectativa totalmente diferente acerca del Mesías. Ellos sabían del Mesías. Los samaritanos, hermanos, a pesar de que no eran judíos, ellos sabían del Mesías prometidos. Ellos creían en el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque Moisés lo había dicho. Y ellos únicamente leían lo que se le conoce como el Pentateuco. Los samaritanos no leían todos los escritos. Ellos solamente estudiaban el Pentateuco. Y Moisés había dicho que iba a llegar el Mesías. Por eso ellos lo esperaban. Por eso ellos creían en el Mesías. Ve lo que dice ahí mismo en Juan. Juan, pero ahora el capítulo 5, versículo 46. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46. Dice así Juan, capítulo 5, versículo 46. Dice así, porque si creyeseis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Estas son palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo, si tú le crees a Moisés, pues también me vas a creer a mí, porque Moisés habló de mí. ¿Se dan cuenta? Moisés hablaba del Mesías. Y vean, por ejemplo, para que vean que esto es cierto, en Deuteronomio 18, 18, vean lo que dice Deuteronomio 18, 18. Aquí, hermanos, en Deuteronomio 18, 18, Dios promete un gran profeta. Dios promete un vocero en la nación de Israel y promete a alguien acerca de la orden de Moisés y probablemente está prometiendo a alguien más grande que Moisés. Y vean lo que dice Deuteronomio 18, 18. Dice así Deuteronomio 18, 18. Dice, profeta
les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es un profeta grande, un profeta que iba a estar a la estatura de Moisés. Moisés, hermanos, fue un hombre muy entregado a Dios. ¿Y sabes algo, hermanos? Todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, todo el Pentateuco, hermano, ahí podemos ver cómo Dios hace promesas, ¿no es cierto? Como la promesa de la mujer en Eva, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no es cierto? Es una promesa. Ahí también en el Pentateuco vemos la promesa que se le hace a Abraham, ¿no es cierto? De que su descendencia iba a ser tan grande como la arena del mar y que uno de sus descendientes iba a ¿qué? A salvar a todas las naciones, ¿no es cierto? Todas esas promesas, hermanos, las sabían los samaritanos, porque los samaritanos leían los 5 primeros libros de la Biblia, leían el Pentateuco, leían la ley de Moisés. Por esta razón, hermanos, la mujer samaritana sabía que él era el Mesías. Y regresamos a un punto muy importante que hemos tocado en este estudio. Ella lo sabía porque ella estudiaba, ella leía la ley de Moisés. Ella, si no hubiera leído la ley de Moisés, ni siquiera se hubiera enterado de quién era este hombre. Probablemente hubiera dicho, tú me estás cuenteando. Pero porque ella leía, ella sabía que el Mesías iba a venir. Ella estudiaba y decía, caramba, aquí Moisés nos está presentando a un hombre que nos va a venir a salvar, a un Mesías. Y ella empezaba a creer porque se esforzaba en el estudio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante estudiar la palabra para conocer los caminos y la voluntad del Señor. Y no solamente esta mujer lo sabía, la sociedad samaritana lo sabía. Aunque era una sociedad, hermanos, que había sido degradada, había sido humillada por años, los judíos la sometían, la creían como una sociedad inmoral, y lo eran porque muchos de ellos eran pecadores, no adoraban al Dios verdadero. Los samaritanos realmente eran pecadores, pero ¿sabes algo, hermanos? Ellos celebraron al Mesías. Ellos celebraron a aquel hombre que iba a venir a salvarlos, al Dios verdadero. Sí eran pecadores, sí, como todo ser humano, pero cuando vieron al Mesías, dijeron, Él es. Y ahora lo adoramos y ahora le servimos, porque ellos anticipaban su venida con mucho temor. Ellos creían en Él. Y cuando lo vieron, dijeron, queremos adorarle. Por eso cuando esta mujer anunció con tanto fervor, diciendo que este hombre era el Mesías, esta mujer movió el corazón de mucha gente. De mucha gente. Vean lo que dice Juan, regresamos a Juan, capítulo 4, versículo 40. Estos hombres de esta ciudad en Samaria llamada Sícar, le dieron la bienvenida al Señor Jesucristo con mucho entusiasmo, con mucha felicidad. Vean lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 40. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, esto provocó un asombroso despertar en el trasfondo de esta pequeña ciudad. Esto, hermanos, es un verdadero avivamiento. Predicando el Evangelio, hablando acerca de Cristo, gente convirtiéndose. Esto es un verdadero avivamiento. Una ciudad convirtiéndose a Cristo. Aquí no hay música, hermanos. Aquí no hay trompetas. Aquí no hay baterías.
Aquí simplemente hay palabra de Dios, viendo al Mesías, predicando el Evangelio. Y al Señor Jesucristo solo le bastó 2 días para que este gran avivamiento se diera y la gente se convirtiera y creyera en Él como el Mesías, como el Cristo. Aquí, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo encontró a los verdaderos adoradores y especialmente a una verdadera adoradora, la mujer samaritana. Si seguimos leyendo las Escrituras, hermanos, no dice qué fue de esta mujer. No nos dice qué pasó con ella. No dice, pues, qué hizo después de esto, hermanos. Pero lo que sí dice, hermanos, es que su corazón fue claramente cambiado cuando ella tuvo este encuentro con Jesucristo. No hay duda, hermanos, que su vida cambió. Cuando ella vio a Jesús y tuvo una plática con Jesús, su vida cambió. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto pasó en la vida de ella. Ella ahora era una nueva criatura. Su vida de pecador se quedó atrás y ahora todas las cosas fueron hechas nuevas. A los 3 años siguientes, hermanos, de este encuentro en el pozo de Jacob, 3 años después, la iglesia de Cristo se fundó. Los apóstoles levantaron a la iglesia de Cristo. Y la influencia, hermanos, fue rápidamente esparcida, como dice las Escrituras, por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio se extendió rápidamente. Y sabes, hermano, la mujer samaritana y los hombres de esta ciudad que creyeron en Jesucristo, estoy seguro, hermanos, que ellos ahora encontraron un compañerismo. Ellos ahora encontraron una nueva familia. Como dice las Escrituras, ya no hay hebreo ni griego, ya no hay judío, no, ni esclavo, ni libre, ya no hay mujer ni hombre, sino que todos ahora somos uno en Cristo Jesús. Ahora todos somos una familia en Cristo, ¿no es cierto? Y esto lo entendían tanto los cristianos, judíos, que habían creído en Jesús, como los samaritanos. Y lo más seguro, hermanos, es que esta aldea de Samaria llamada Sicar, esta aldea, hermanos, se convirtió en una aldea donde se practicaba mucho el evangelismo. Estoy seguro de eso. Esta aldea predicaba, esta aldea hablaba acerca de Cristo, daba el testimonio de Cristo, porque ellos creían verdaderamente en el Dios verdadero. Entonces, hermanos, esta mujer que había comenzado su vida trayendo a muchos a Cristo, esta mujer, hermanos, no dudó en seguir en el ministerio de la evangelización. Aunque las Escrituras ya no hablan más de ella, podemos saber que probablemente ella se dedicó a esto, a predicar el evangelio, a ser una mujer evangelizadora, a proclamar las buenas nuevas. Y esas nuevas continúan hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y esta mujer, por supuesto que colaboró a esto. Y espero, hermanos, que nosotros colaboremos también a eso, a que prediquemos la palabra de Dios para que las nuevas generaciones aprendan y esas nuevas generaciones sigan nuestro ejemplo de predicar la palabra de Dios, hermanos. Porque esta mujer lo hizo y multitudes vinieron a los pies de Cristo. Como dice ahí en el versículo 39, en Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. ¿Se dan cuenta? Por la palabra de la mujer. Esta mujer les habló de Cristo y ellos creyeron. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Hablar de Cristo para que otros se conviertan. La gente no se va a convertir nada más porque sí, hermanos. La gente se va a convertir porque necesita escuchar a Cristo.
Y cuando escuchan a Cristo, Dios hace crecer esa semilla y siguen el Evangelio y siguen el camino de Dios. Y de algo podemos estar seguros, hermanos. Lo que hizo esta mujer y lo que ahora nosotros haremos de predicar el Evangelio, vamos a ver el cielo repleto de las multitudes de aquellos hombres y mujeres que van a estar alabando el nombre del Dios y cantando por toda la eternidad, santo, santo, santo es el nombre del Señor. Gracias al trabajo de esta maravillosa y extraordinaria mujer samaritana. Y gracias al trabajo que tú puedes hacer, hermanos, al predicar el Evangelio. Así que esta mujer extraordinaria nos enseña que hay un punto principal y hay algo que tenemos que hacer todos los cristianos: predicar el Evangelio con fervor, con amor y con pasión, para rescatar almas del infierno y llevarlos a los pies de Jesucristo. Por eso, esta es una mujer extraordinaria, porque ella lo hizo con todo su corazón. Amén. Amén. Hasta aquí acabamos, hermanos, este estudio.